Os voy a presentar a Gloria Segura, que nos va a hablar de ITIL 4. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Y te dejo el pasador. Gracias. Bueno, buenos días. Mientras que me ponen la presentación, vamos a hablar de ITIL 4 y yo quería primero saber, no es un examen, pero ¿hay alguien que esté certificado en ITIL 4 Foundation? Por aquí, unos cuantos. Bueno. Los otros en ITIL 3, también por ahí. Vale. ¿O alguna versión antigua, ITIL 2? También. Bueno, no va pasando, no vamos pasando. Muy bien, muy bien. Bueno, yo también empecé con el ITIL 2, así que también he ido pasando por ahí. Vale, ya tenemos aquí la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito qué es esto nuevo de ITIL 4. Ya veo que hay algunos que estáis ahí, pero no vamos a profundizar en las cosas de ITIL 4, sino un poquito en cuál es la razón por la cual ha estado haciendo pues, esta transformación, esta actualización. Y todo está relacionado, evidentemente, con esta transformación digital que estamos viviendo pues, en estos días. Bueno, ¿qué es ITIL 4? ¿no? Pues se me ocurrió, digo, ¿cómo lo definimos? Bueno, pues me fui a su página web directamente, ¿no? Y, bueno, ¿qué nos dice? Pues que es un marco de trabajo. Esto es importante, es un marco de trabajo basado en buenas prácticas, en cosas que hemos visto que funcionan bien, pero siempre tenemos que pensar que no es la Biblia. Es decir, si buscamos o encontramos otra manera que nos va bien, pues perfecto. Al final es hacer las cosas bien, eficaces, eficientes, pero sí que no tenemos que reinventar la rueda, probablemente. Nos podemos guiar por experiencias de otros. ¿Y para qué es este marco de trabajo? Pues para gestionar lo que es IT. Cada vez IT es más crítico en las empresas. Antes podíamos trabajar sin IT, ahora es imposible. Ni que seas un freelance solo, necesitas IT. Para cualquier cosa necesitamos IT. Y, sobre todo, también para los servicios que están, digamos, habilitados digitalmente, que al final ya cualquier servicio seguro que hay algo de TI por debajo. Con lo cual, digamos que tenemos que trabajar con IT sí o sí en todas partes. Por tanto, está relacionado con la gestión de servicios, nos dice cómo tenemos que gestionar bien los servicios y nos dice que es un framework adaptable, es decir, es importante que vamos a adaptarlo a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades. No vamos a hacer un copy-paste, que luego no nos va a funcionar, pero sí que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro entorno, nuestras necesidades. Evidentemente no es lo mismo que estemos en un banco enorme que en una fábrica de zapatos, ¿no? El tema de seguridad, etcétera, pues no es el mismo. Y bueno, pues sirve pues para, digamos, pues todas las organizaciones del mundo y nos dice que nos optimiza todas las tecnologías digitales para co-crear valor. Luego esto lo comentaremos un poco, esto de la co-creación a qué se refiere ITIL. Nos conduce, nos ayuda a conducir, ¿no? A ir en la estrategia del negocio, que además ahora las estrategias de negocio pues, se van transformando, se van cambiando, cada vez vamos más acelerados y evidentemente pues, abrazando, ¿no? Digamos, ayudándonos a esta transformación digital que estamos ahí en pleno vorágine. Y todo esto, ¿cómo lo hace? Pues nos proporciona prácticas comunes, un lenguaje para que todos estemos alineados, estemos hablando de lo mismo y trabajemos de forma pues, eficiente y eficaz. Quería contaros un poquito la historia de ITIL, ¿no? Desde cuándo nace. Y de hecho, pues nace en los años 80. No sé si todos sabéis quién es el propietario de ITIL. ¿Alguien me lo puede decir? Es el gobierno británico. ¿Vale? Ahora se llama Axelos. Axelos es una marca, pero por debajo está, digamos, el gobierno británico. De hecho, en los libros antiguos pone copyright the Crown, es decir, hasta hace poco era la reina Elizabeth II, la propietaria, ahora es el rey Carlos III. Bueno, pues empezaron con una biblioteca, ¿no? De infraestructura de tecnología de la información y de ahí viene el acrónimo ITIL. Empezaron a escribir de cómo se tenían que hacer bien pues, esta gestión de servicios, ya en los 80. En el año 89 nos sale la primera versión de lo que sería este marco de trabajo ITIL. Y de hecho, el gobierno británico y lo que sería la Agencia de Telecomunicaciones y Comunicación Central, la CCTA, del gobierno británico, estaba muy preocupado, digamos, o muy atento a todo el tema de
de IT, ¿no? y de que cada vez esto iba creciendo y iba siendo cada vez más crítico. Con lo cual, realmente hicieron todo un portfolio de buenas prácticas, no solo para la gestión de servicios informáticos, sino también para la gestión de proyectos con Prince2, que no sé si alguno de vosotros lo conocéis, o para la gestión de programas, de portfolios, teniendo en cuenta que se tienen que gestionar los riesgos, los beneficios o el valor, que podemos tener oficinas de proyecto que nos ayuden, e incluso nos daban unas guías para valorar nuestra madurez en cuanto a las diferentes gestiones, para saber realmente cómo teníamos o en qué punto estábamos y qué teníamos que mejorar. Y todo esto ya pues, nació incluso en los años 70. De hecho, Prince2 nació de un antiguo prompt que ya en los años 70 ya se estaba usando. Todo esto salió de la parte de TI para toda la organización, para proyectos cualquiera, por ejemplo, pero ITIL sí que se ha mantenido en lo que sería el entorno de TI. Si conocéis el portfolio del Project Management Institute, que es de Estados Unidos, veréis que más o menos es lo mismo, pero lo que no tiene es esta pata de ITIL. De hecho, ITIL ha sido el estándar de facto del mundo mundial, ¿de acuerdo? Desde su inicio. Vale, después de esto pasamos a lo que sería la versión 2, en el 2001. Y ahí, bueno, nos hacen un gráfico en el cual, digamos, se nos centra en el Service Manager en dos patas, lo que le llaman el Service Delivery, que sería la preparación del servicio, y luego, uy, yo también me voy a caer, el Service Support, que ya sería cuando ya lo estamos operando, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues se centran en estos dos puntos. Luego pasamos ya a lo que sería la versión 3 en el 2007 y ahí nos aparece lo que le llaman el ciclo de vida de servicio. Entonces, si nos fijamos ahí de prepararlo a tenerlo ya en marcha, nos faltaba una pata y ponen lo que le llaman el Service Transition, ¿no? Es decir, primero vamos a tener una estrategia, vamos a definir una estrategia para el servicio y a partir de ahí la vamos a diseñar, la vamos a transicionar y luego ya la vamos a operar. Y todo esto con una envolvente de mejora continua. ¿De acuerdo? Y ahí nos define pues, una serie de procesos, algunos embebidos directamente en una de las fases y otros pues, que son transversales, ¿no? Por ejemplo, pues el Release and Deployment Management, esto estaría en la fase de transición de servicio, el Service Level Management, la gestión de los SLAs, pues lo vamos a diseñar e incluso vamos a definir la estrategia, vamos a diseñarlos, los vamos a preparar y luego los vamos a operar y ver cómo podemos mejorar también los SLAs, es decir, que está, digamos, en transversal en todas las fases. De hecho, si vemos estas fases que nos pone, si lo miramos en la línea de tiempo, empezaríamos a definir una estrategia, luego hacer el diseño, la transición y ahí lo pondríamos en productivo. Esta primera parte sería como un proyecto, ¿no? Que tiene un inicio-fin y a partir de ahí que puesto en productivo entonces ya puede estar ahí durante años hasta que lo tiremos a la basura y lo cambiemos. Ahí ITIL nos dice, bueno, pues para esta parte usa una gestión de proyectos, puedes usar el PMBOK o el Prince2 o el que quieras, pero él ya es consciente de que no lo va a decir todo ITIL, sino que también ya se apoya en otros marcos de trabajo. Y luego, a partir de que ya lo tenemos en productivo, pues aquí nos pueden salir mejoras, nuevas funcionalidades, cambios de tecnología, con lo cual van apareciendo ruedecitas, ¿no? De proyectos ahí dentro, donde tenemos que volver a diseñar, transicionar, etc. Y esto es lo que, de alguna forma, la arquitectura que nos presenta ITIL 3. Luego, en el 2011, nos aparece un update. Sigue siendo la versión 3, pero hay un update, que es el 2011, que lo que hace es alinearse más con negocio. Y nos aparece un nuevo proceso, que es la gestión de relaciones con el negocio. Se dan cuenta que realmente TI no es TI para ser TI, sino que es una herramienta para el negocio. Y, por tanto, necesitamos mejorar esta relación. Y aparece también un nuevo rol, que es el gestor de relaciones con el negocio. Luego, en el 2016, nos aparece otro libro totalmente distinto, que es el ITIL Practitioner. El foco es diferente, dice, ¿cómo tenemos que implantar ITIL? ¿Vale? Hasta ahora no nos lo habían dicho, nos decían cómo teníamos que hacer todos los pasos dentro de un servicio, pero no cómo implementamos ITIL en una organización. Y ahí nos aparecen lo que serían los principios.
Estos son los principios ya de la nueva versión, pero no eran justamente estos, pero eran muy parecidos, ¿vale? Pero bueno, básicamente eran lo mismo. Una de las cosas que nos decía, por ejemplo, es focalizarnos en el valor, es decir, cuando vamos a implementar ITIL, ver realmente cuáles son nuestros objetivos de negocio, nuestra estrategia y, por tanto, qué es lo que me va a dar más valor. Entonces, otra cosa que nos dice es, no lo tires todo, es decir, hasta ahora lo has hecho y seguro que estaba bien hecho. Ahora otra cosa es que tengamos que transformarnos, mejorarnos, cambiar, entonces empecemos a partir de donde estamos. Algunas veces sí que se tiene que tirar todos, pero son las mínimas, entonces a partir de ahí empezar a trabajar, pero no queriendo hacer algo muy grande, sino progresando iterativamente, pidiendo feedback, con lo cual nos podemos ir reorientando si vemos que no estamos logrando los objetivos. Con lo cual, esto también nos permite que las cosas las vayamos poniendo en productivo, estas mejoras, y por tanto que no tengamos que esperarnos en 1 año o 2 años a tener, digamos, un cambio en nuestra organización con el tema de gestión de servicios. Otra cosa también importante de los principios es la colaboración, ¿vale? Aquí nos aparece también el tema de las personas. Tenemos que colaborar, sobre todo entre cliente-proveedor, es decir, el que demanda el servicio y el que esté dando el servicio. Y promover visibilidad, es decir, necesitamos hacer una buena comunicación. Aunque trabajemos así en pequeñito y pasito a pasito, lo que sí que nos dice es que tenemos que tener la photo finish, ¿de acuerdo? Toda la complejidad que es nuestra organización, porque si solo pensamos pasito a pasito, a lo mejor no vamos a realmente llegar donde queremos llegar. Por tanto, tenemos que tener en cuenta toda la casuística, todas las necesidades que haya en la organización, pero luego empezar poco a poco. Otra cosa que nos dice, vigilemos en no hacer las cosas demasiado complicadas. Intentemos mantenerlo simple y práctico. Si no conseguimos el 100% de las casuísticas, pero el 90% nos permite un proceso muy sencillo, entonces para el otro 10%, bueno, pues ya buscaremos un proceso distinto o a lo mejor lo haremos medio manual, pero no empecemos a hacer una complejidad de procesos para poder, digamos, suplir, digamos, el 100% de las casuísticas. Y esto va relacionado con la optimización y la automatización, es decir, optimizar los procesos y al mismo tiempo automatizarlos. Estamos en un mundo TI, por tanto es un mundo tecnológico y como bien decía Guillermo, la herramienta es importante, es imprescindible y por tanto minimizar que las personas tengan que hacer cosas manuales es importante para ganar tiempo, porque no vamos a tener colas de espera y además minimizar errores. Bueno, pues con lo cual digamos que nos aparecen pues, estos principios de cara a poder implementar ITIL en una organización. Y por último, pues ya nos aparece en el 2019 esta nueva versión, que es el ITIL 4, donde nos aparece este otro esquema, ya veis que es distinto de todos los demás, pero donde desde una oportunidad de demanda como input, lo que nosotros queremos es ganar valor. Y ahí tenemos una serie de piezas que las comentaremos luego. Antes, por eso, de comentar un poquito pues, estas piezas de ITIL 4, lo que quería era pues, hablar un poquito y por qué toda esta evolución, ¿no? ¿Cuál es la evolución que hemos tenido en el entorno, en el mundo, que ha hecho que ITIL pues, se haya ido pues, transformando? Por un lado, tenemos este crecimiento súper acelerado, ¿no? Estamos ahí que todos nos estamos ya descabellados ahí de tanta velocidad que vamos, desde que empezaron los primeros mainframes hasta ahora, que es una vorágine de cambios de tecnología, etcétera, ¿vale? Por tanto, bueno, estamos en un entorno muy acelerado, un entorno que llamamos el VUCA, ¿no? Que es muy volátil, que hay incertidumbre, que es ambiguo, que es complejo. Me gustaría comentar una formación que da el Computer World University, que creo que es interesante porque han sacado, digamos, una formación para directivos, porque claro, se encuentran los directivos que se está hablando de cosas muy tecnológicas que no conocen, ¿no? Y digamos que es como aquello de las finanzas para no financieros, pues un poco es TI para los que no son de TI. Entonces tienen un gráfico que a mí me gusta porque están relacionando lo que ellos llaman las plataformas, digamos, tecnológicas con lo que serían las industrias. Entonces, por ejemplo, pues la primera plataforma, que sería cuando teníamos los mainframes, ¿vale?
Hay unos súper grandes que tenían muy poca memoria, muy poco disco, etcétera, ¿no? Pues ahí los relacionaríamos con lo que sería la industria 2.0 que vemos ahí abajo. Luego ya vienen los computadores personales, ¿no? Los ordenadores personales, y esto ya es una explosión de todo el tema de la electrónica, que sería la industria 3.0. Y luego ahora estamos en lo que sería la tercera plataforma, donde la movilidad, el wifi, el cloud, el IoT, todo esto es lo relevante, y estaríamos, digamos, en lo que ahora llamamos la industria 4.0. Pero de aquí lo que me gusta más y creo que es más relevante es lo que pone justo encima de lo de las industrias, es que, digamos, ¿quién tenía el poder? El poder al principio era de los gobiernos, había muchas empresas grandes públicas, etc. Luego ya en la época de la industria 3.0, en la segunda plataforma, hay muchas empresas que se privatizan, digamos, quien tiene el poder son las grandes corporaciones, las marcas, etc. Pero es que ahora ha pasado a las personas, a los usuarios. Un tuit enviado por una persona puede mover montañas ahora, con lo cual digamos que también es un cambio de paradigma muy grande y empodera mucho a los individuos. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta y también es un cambio de paradigma que está influenciando mucho. ¿Qué contribuye también a eso? El término Agile. Agile, no sé si lo conocéis, es un término que se acuñó con el significado que tiene ahora en el 2001. En Utah hicieron una convención de una serie de desarrolladores de software que veían que los proyectos tal como se llevaban no funcionaban y habían empezado a crear una serie de metodologías diferentes, ¿vale? Y aquí es cuando decidieron llamarle ágiles. Y aquí además definieron lo que le llaman el manifiesto, no sé si lo conocéis, ¿sí? Bueno, para los que no lo conozcan, digamos, de alguna forma nos dice, lo de la derecha es importante, igual no lo leéis, pero ahora os lo digo yo rápidamente. Lo de la derecha es importante, pero lo de la izquierda aún es más importante. Y por tanto, pues procesos y herramientas son importantes, pero es más importante los individuos y las interacciones o relaciones entre los individuos. Aquí también se está empoderando a las personas, se están poniendo las personas en el centro. La documentación es importante, pero es más importante tener un software que esté funcionando. Ahí una de las pegas que se habían encontrado en los proyectos habituales donde hacíamos la toma de requerimientos, el análisis, el diseño, la programación, las pruebas y al final lo poníamos en marcha, es que si el proyecto, no sé, duraba 1 año y medio y nos lo cortaban cuando llevábamos 1 año y 2 meses, no teníamos nada, ¿vale? Porque todo era work in progress. Entonces, ahí empezaron a trabajar de otra manera, después de plantear la visión, coger a pedacitos, ir creándolo todo y poniéndolo en productivo. Con lo cual, si se cortaba al cabo de 1 año y 2 meses, teníamos prácticamente todo el proyecto y como habíamos empezado por lo más esencial, pues digamos que el impacto era muy pequeño. Negociación de contratos, evidentemente, si estamos trabajando con empresas diferentes tenemos que negociar contratos, pero sobre todo importante colaboración con el cliente. Es decir, el cliente se tiene que sentar al lado de los que le están haciendo los programas, los desarrollos, etc. Y esto también es un cambio de paradigma y el tema de la colaboración. Y por tanto volvemos aquí en esta interacción entre personas. Y luego seguir un plan. Evidentemente tenemos que tener un plan, los de Agile también tienen planes, pero tienen que ser de forma que podamos responder a los cambios. Si hay cambios porque el mercado es necesario, pues que podamos ser capaces de seguir estos cambios. Todo esto ya vino, digamos que ya existían Scrum, por ejemplo, lo que antes se llamaba DSDM, que luego le cambiaron por Agile PM, por un tema de mercado, digamos. Pero todo esto ya existía desde los años 90 y son los que precisamente estuvieron creando estos manifiestos que también definieron unos 12 principios que son similares a estos de ITIL. En el 2015 aparece Prince2 Agile, es decir, una gestión de proyectos robusta, donde dice, ¿y cómo podemos trabajar con ello? Poniendo, digamos, gestión de entrega tipo Agile. Luego, además, pues salimos de los proyectos y los servicios también empiezan a beber, digamos, de toda esta parte de Agile y aparece este ITIL 4, esta nueva versión. También aparece el DevOps,
donde también nos hace que colaboremos tanto desarrollo con operaciones, ¿no? Que no se peleen, sino que realmente estén bien encajados. Aquí, por ejemplo, también es muy necesario toda la automatización, si no, no funciona, para poder ir muy rápido, tener un time to market muy rápido. Todo esto sale además ya fuera a toda la organización y nos podemos encontrar como el Scale Agile Framework, donde ya es en parte de operaciones, etcétera, en portfolios de proyectos, etcétera. Y también incluso entra en lo que serían los departamentos de personas. A mí eso de recursos humanos no me gusta nada llamarlo así, porque no somos recursos, somos personas y por tanto, bueno, de alguna forma, pues, cómo, digamos, gestionamos a las personas con esta nueva mentalidad agile, porque realmente esto hace un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad en las organizaciones. Y lo curioso de todo esto es que todo esto viene de cosas que hace casi un siglo. Es decir, nos encontramos la fabricación Lean, que viene de Toyota, del Japón, donde porque tenían escasez de recursos, empezaron a decir, oye, tenemos que intentar eliminar lo que le llamamos desperdicios, ¿no? Y los work in progress y los stocks, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron digamos, de alguna forma, hay una base en todo el tema de Agile, de Lean. De hecho, hay una asociación que se llama Lean IT, que de alguna forma hace, o digamos, adapta lo que sería el Lean Manufacturing a un entorno de IT, que también es interesante. Luego tenemos, por ejemplo, el Kaizen, ¿vale? El Kaizen, el cambiar para mejor, esta mejora continua, también viene del Japón de hace muchos años. Y también el Kanban. El Kanban, sabéis que el método Kanban también nació en Toyota y eran unas tarjetitas que precisamente para hacer un just in time, es decir, que no tuviéramos stocks, en el momento que se me bajaba de un montón de piezas y me aparecía la tarjetita, me iba a la otra parte de la máquina para decir, oye, me tenéis que hacer más piezas de estas porque se me están terminando. Y esto ha sido, aparte de limitar el work in progress, también sirve como una herramienta de visualización que también se está utilizando mucho. Con lo cual, digamos que estamos ahora en un paradigma donde todos beben un poco de todos, ¿no? Y realmente pues, se parecen bastante y están bastante alineados. Y en todo esto, resaltar el tema este de las personas, ¿no? Que aquí se le está dando mucha más importancia a las personas, al poder de las personas, a la toma de decisiones, a esta necesidad de colaboración entre diferentes partes de la organización. Vale, visto esto, vamos a ver ITIL 4 a vista de pájaro, solo para conocer un poquito los elementos, ¿vale? Habíamos visto ya este gráfico, que sería esto el sistema de valor del servicio, lo considera que es un ecosistema donde hay todas unas piezas que tienen que encajar para que a partir de una oportunidad o demanda pues consigamos el valor que necesitamos para la organización, donde vamos a tener unos principios guía que hemos comentado, vamos a tener un gobierno, es decir, evidentemente estamos en una organización, van a tener unas políticas de diferentes cosas, con lo cual tenemos que seguirlas, tenemos que estar alineados con esto. Tenemos una cadena de valor del servicio, esta cajita la vamos a ver luego, hay una serie de actividades para poder realizar esta gestión de los servicios y todo esto se va a basar en lo que le llamamos las prácticas y hay 34 prácticas. Antes le llamaba procesos en ITIL 3, ahora le llama prácticas porque dice es que no son solo los procesos, son los procesos con sus flujos de valor, pero también son las organizaciones y las personas, ¿no? Qué tipo de organización, qué tipo de personas, con qué conocimientos, etcétera, qué información necesitamos, qué tecnología vamos a usar y si estamos trabajando pues, con socios o proveedores, pues también cómo tenemos que. Entonces, hay 34 prácticas que de hecho son un librito cada uno, ¿vale? Porque los han separado y para que sea más fácil de actualizar si hay cambios. Donde pues, habla de estas 4 patas y evidentemente teniendo en cuenta, ¿no? Pues todos los factores externos que nos vayan a influenciar. Vale, luego tenemos la mejora continua y ITIL sigue con su modelo de mejora continua. Las cosas se tienen que hacer bien a la primera, pero siempre podemos mejorarlas. ¿Vale? Y siempre vamos a empezar la rueda, digamos, de la mejora continua, siempre teniendo en cuenta hacia dónde va la organización. Porque en el inicio de una rueda a lo mejor la organización ya ha cambiado de estrategia. Por tanto, siempre pensar ahí y a partir de ahí pues ver dónde estamos, dónde queremos ir, cómo llegamos ahí,
actuar para llegar y luego ver si hemos llegado o no. Y con todo esto luego hay un anclaje, necesitamos hacer un anclaje. Luego hablaremos un poquito también de esto, ¿no? que la gente tiene que cambiar, ¿no? de forma de trabajar. Vale, con esto ya pasamos a lo que sería la cadena de valor de servicio, donde nos definen 6 actividades. Para obtener un producto y servicio que nos dé valor, tenemos que planificar, evidentemente, tenemos también toda la parte de mejora y luego ahí en medio tenemos uno que es muy importante, involucrar, es decir, hay una conexión entre diferentes departamentos, personas, organizaciones, donde uno va a decir lo que necesita, el otro va a decir lo que le puede ofrecer, etc. Luego sí que vamos a tener toda una parte de diseño. Yo esto lo hubiera separado en 2, pero yo creo que como ya no tenía más caras en el cubo que se vieran, lo pusieron junto, pero para mí sería el diseño, la obtención o construcción, el make or buy, luego la transición a operaciones y luego ya entregar y soportar sería la parte ya de operaciones, ¿no? de estar dando este valor. Y de esto, entonces, dibujan diferentes flujos de valor, es decir, con estas actividades, ¿cómo las montamos? Entonces, por ejemplo, para un nuevo servicio, pues hacen esta línea de ahí, ¿no? Donde hay una serie de pasos que vamos pasando por diferentes actividades. Si tenemos una incidencia de usuario, bueno, pues pasa por otro lado. No es importante ahora ver los pasos, sino que veáis que de alguna forma lo que tenemos que hacer es construyendo cuál es en nuestra organización estos flujos de valor. Y siempre pensando en esta mentalidad Lean de hacer las cosas que tengan valor añadido y lo que no tenga valor añadido lo echemos fuera, ¿vale? Y con todo esto ya, para finalizar la vista, es el tema este concepto de co-creación de valor. Ahí que han además añadido esta parte de esta actividad de involucración, está muy relacionado, es decir, de alguna forma el valor no se crea solo porque el departamento de TI esté, pues no sé, teniendo una gestión de incidencias con una herramienta, etc. El valor se co-crea cuando los usuarios además están usándolo, ¿de acuerdo? Porque si no, lo tenemos ahí muerto. Entonces, ahí le dan la importancia de que el valor se co-crea entre, digamos, cliente y proveedor. Y ya para finalizar, no sé si me estoy pasando de tiempo o no, intento que... solo hacer un par de comentarios en cuando vamos a implementar buenas prácticas de gestión de servicios de TI basados en ITIL, en estas prácticas Agile, en lo que sea, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Uno, tenemos que adaptar y tenemos que adoptar, ¿vale? ¿Adaptar qué se refiere? Bueno, pues que vamos a tener que ver cuáles son nuestras necesidades, nuestras casuísticas y, muy importante, nuestro grado de madurez. A veces, pues porque cogemos herramientas que pueden hacer un montón de cosas, empezamos a poner procesos muy complejos y empezamos a poner una cantidad de datos que luego las personas no saben qué poner ahí dentro. Esto es una equivocación. Tenemos que empezar simple. ¿Cuál es nuestro grado de madurez? Pues a partir de ahí, cuando vayamos elevándonos, entonces podremos meter más información y nos puede ayudar más, no sé, por ejemplo, en una gestión de incidencias, ¿no? Pero a primeras, pedirle a un usuario un montón de información cuando abre una incidencia es una equivocación, ¿no? Por tanto, procesos y herramientas adecuadas a nuestro grado de madurez y a nuestras circunstancias, ¿vale? Y el otro tema es el de adoptar. Realmente no es poner unas herramientas y ya está, sino que es un proyecto de transformación de la organización y, por tanto, tenemos que tener en cuenta otras buenas prácticas, otros marcos, que son, por ejemplo, la gestión del cambio. No sé si habéis oído algunas prácticas de estas, ¿vale? Porque, de hecho, la gestión del cambio lo que se refiere es a la transición de las personas, ¿vale? Las personas tienen que dejar de hacer las cosas de una forma para hacerlas de otra. Tenemos que pensar que podemos tener diferentes tipos de iniciativas de cambio, ¿vale? Hay algunas que prácticamente las personas no son afectadas, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos una infraestructura de TI, de back office,
pues se enterarán los 2 técnicos que estén ahí con la infraestructura, pero el resto de la organización para ellos es transparente. Ahora, si ya cambiamos el sistema de TI, con lo cual la pantalla es diferente, o además le cambiamos los procesos, o ya hacemos un cambio organizacional donde vamos a trabajar también por flujos de trabajo y los departamentos ya no son tan importantes, o si ya vamos incluso a hacer un cambio de valores de nuestra organización, ahí las personas son muy cruciales y son muy afectadas. Por tanto, tenemos que hacer una buena gestión del cambio. Yo aquí me gusta siempre hablar que hay 2 ruedas, ¿no? La rueda de la gestión de proyectos en sí, que es la que se preocupa de que todos los trabajos que se tengan que hacer para conseguir este producto y ponerlo en productivo, pues estén ahí. Y la gestión del cambio, que es el que se preocupa de que hay estas personas que lo tienen que usar, esto nuevo, ¿no? Por tanto, se tiene que transicionar con ellas. Evidentemente que la gestión de proyectos tiene algo, ¿no? de la parte de personas, ¿no? Como la gestión de stakeholders, de la comunicación, pero realmente necesitamos algo más robusto, un gestor del cambio que realmente se preocupe para involucrar a todas estas personas y ayudarles, digamos, acompañarles en esta transición, en este cambio. ¿Y por qué? Bueno, primero, las personas somos resistentes al cambio, ¿vale? Entonces, el cambio da miedo, el futuro es incertidumbre y, por tanto, hay gente que con más miedos, otros con menos, pero en general pues, nos para. Entonces, tendremos que tener en cuenta cosas. Por ejemplo, la curva de aprendizaje. Esto yo para mí creo que es crucial. Una organización no le puede pedir a sus empleados que el día siguiente de poner un cambio, sigan trabajando al mismo rendimiento y con la misma fiabilidad de datos y todo. Tienen que entender que tenemos que tener un aprendizaje y, por tanto, durante 2 o 3 meses, pues a lo mejor necesitaremos una ayuda exterior o podremos hacer menos cosas, lo que sea, ¿no? Evidentemente que si damos una buena formación, un buen acompañamiento, esta curva puede ser que no sea tan profunda. Entonces, también podemos ayudar en ello. Pero da mucha confianza a las personas que sepan, que se les comunique, que no pasa nada porque bajen su rendimiento durante un tiempo, ¿vale? Porque si no la gente se asusta mucho. Y luego, la última cosa que os quería comentar, y ya paro, es que a las personas tampoco no se les tiene que poner una venda en los ojos. Oye, tú trabaja con esto, tú haz esto y que no sepas pues, de qué va la cosa, ni para qué sirve, ni nada, ¿no? Es bueno que la gente sepa qué hace la organización, cuál es su estrategia, etcétera, y entonces también los motivamos más y los involucramos. Hay una historia que es de un señor que en la época medieval pues, pasaba por un sitio que hacían obras, ¿no? Y bueno, se encuentra pues, toda una serie de personas picando piedra, ¿no? Y se va el primero y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo, picar piedra. ¿No lo ves? Luego se va otro que tenía una cara así como un poco más feliz y dice, ¿y tú qué haces? Yo estoy haciendo una escultura. Ah, pues mira, ¿ves qué bien? También estaba picando piedra, claro. Y luego se va un tercero que estaba con una sonrisa de oreja a oreja, picando piedra también, y dice, ¿y tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo una catedral. ¿Vale? Entonces, claro, esta visión que tengamos, ¿vale? Cuando estamos, no sé, tocando una base de datos Oracle, a ver, cambiando un parámetro, pues saber para quién es, para qué sirve, qué objetivo tiene, pues mejor que no que te digan, no, tú toca y ya está, y no sabes ni para quién es. Vale, pues con esto era un poquito esta visión que queríamos hablar de ITIL. Gracias.